Estamos ya en condiciones de presentar las ecuaciones de Maxwell, las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma integral. Dos ecuaciones de flujo, en superficie cerrada, a través de superficie cerrada. La ecuación de Gauss respecto del flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, lo voy a escribir por primera vez de esta manera. La carga neta encerrada por la superficie cerrada la podemos asumir como la integral en el volumen definido por esta superficie cerrada de una densidad volumétrica de carga que llamamos ρ sub b. Esto es un subíndice. ¿Por qué lo escribimos así? Porque de esta manera queda expresada, por un lado, que del lado derecho de la igualdad tenemos una integral de orden superior que del lado izquierdo, y también queda expresado ya en la simbología de la ecuación que esta carga que está a la derecha es la carga neta encerrada por la superficie cerrada. De este lado tenemos una ecuación de circulación del campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado, la ley de Faraday, que es igual a menos la derivada respecto del tiempo de un flujo en una superficie cuyo contorno es la circulación, el flujo del vector inducción magnética. Vamos a trazar una línea acá. La segunda ecuación de flujo es la de Gauss del campo magnético, del campo de inducción magnética. El flujo del campo de inducción magnética en una superficie cerrada es igual a 0. Fíjense que si bien el 0 nos exime de definir un volumen, este 0 es aplicable a cualquier volumen, de manera que podemos decir que esta ecuación tiene la misma estructura que la correspondiente al campo eléctrico. Y de este lado, la ecuación de circulación para el campo de inducción magnética, la ley de Maxwell-Ampère. La circulación cerrada del campo de inducción magnética es igual al flujo mu sub 0 por el flujo del vector densidad de corriente a través de una superficie cualquiera cuyo contorno es esta circulación, más mu sub 0 epsilon 0 por la derivada respecto del tiempo del flujo
del campo eléctrico. De nuevo, flujo considerado a través de una superficie cuyo contorno sea la circulación. Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell que describen los campos de inducción magnética y campo eléctrico. Describen un campo de fuerzas, las fuerzas electromagnéticas, representadas por esta ecuación, conocida como fuerza de Lorentz. El campo de fuerzas electromagnéticas actúa sobre las cargas eléctricas a través de esta ecuación. La fuerza electromagnética es proporcional a la carga y a la suma del campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad de la carga y el campo de inducción magnética. Estas 4 ecuaciones tienen similitudes formales y tienen la particularidad de haber provocado quizás el mayor impacto científico y tecnológico hasta el día de hoy. Algunos de los efectos de este sistema de ecuaciones los hemos visto en nuestro curso. Hemos visto los casos más elementales de conversión de la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa, lo cual ciertamente ha tenido un impacto fundamental en el desarrollo de la ciencia y la ingeniería, pero los 2 atributos más importantes están ligeramente ocultos, uno de ellos, y decididamente oculto el otro. Aunque el que en esta presentación de las ecuaciones de Maxwell está más oculto, que es el hecho de que este campo de fuerzas representa un fenómeno de propagación ondulatoria, aquí no es evidente en esta presentación. Maxwell lo predijo en su formulación de 1865, porque él no presentó las ecuaciones así, sino que las presentó en forma diferencial y advirtió que representaban un fenómeno de propagación ondulatoria y predijo la existencia de las ondas electromagnéticas, predicción que luego verificó experimentalmente Hertz. El otro aspecto que está solo parcialmente oculto en esta presentación es quizás el de impacto más trascendente. Me estoy refiriendo a un cambio de paradigma en la noción de espacio y tiempo que la comunidad científica compartía hasta este momento. ¿Por qué digo que ese aspecto está parcialmente oculto? Porque esta fuerza es dependiente de la velocidad de la carga. Y aunque es la única, en esta formulación, la única ecuación que contiene una velocidad, ya cabe preguntarnos, ¿esta velocidad es tomada respecto de qué referencia? Porque tengamos en cuenta que
en la definición de los campos eléctricos y campos de inducción magnética, esa referencia está implícita, porque la definición que hemos dado de ambos campos ha sido operacional en función de la fuerza que aparece sobre la carga. Hemos dicho, si la carga está en reposo, la fuerza es eléctrica. Si la carga está en movimiento, la fuerza es magnética. Pero, ¿está en reposo o está en movimiento respecto de qué referencia? En las diferentes disciplinas no es que no aparezcan fuerzas proporcionales a la velocidad, pero cuando se plantean, la sola naturaleza del fenómeno indica cuál es la referencia respecto de la cual debe tomarse esa velocidad. Así, en las fuerzas viscosas, la velocidad proporcional a la cual es la fuerza debe ser tomada respecto del fluido viscoso que genera la fuerza. Aquí no hemos dicho cuál es la referencia que debemos tomar, de manera que lo primero que deberíamos suponer es que la referencia no importa, y que si un observador en un estado de movimiento relativo respecto de otro mide en un punto del espacio campo eléctrico y campo de inducción magnética, medirá valores distintos para uno y para otro, pero la fuerza que determinará actuando sobre una carga eléctrica en ese punto del espacio será la misma en ambos casos. Bueno, vamos a ver rápidamente que esto no es cierto. Pero esta no es la única velocidad que esconden las, o que a las que refieren, porque esta no la esconden, las leyes de Maxwell. Como vamos a ver, como todo fenómeno de propagación ondulatoria, hay una velocidad característica de la propagación ondulatoria. Y el campo electromagnético también lo tiene. Eso lo vamos a ver en bloques posteriores. Vamos a derivar la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell. Podemos intuir cómo operar para transformar estas ecuaciones. Fíjense, tenemos un flujo igual a una integral de volumen, una circulación igual a la derivada respecto del tiempo de un flujo. Parece que las ecuaciones casi que nos proponen usar los teoremas derivados del teorema general de cálculo, el teorema de Gauss, Autogradsky y el teorema de Stokes, para convertir estas dos integrales de distinto orden en integrales de igual orden, de manera de poder igualar los integrandos y convertir estas ecuaciones en ecuaciones diferenciales. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí queda planteada esta introducción. Voy a salvar una omisión del bloque anterior respecto de la ecuación de Maxwell-Ampère. Derivamos el segundo término en ese bloque a partir de la necesidad de verificar el principio de conservación de la carga. Pero también la presencia de este segundo término permite, al menos cualitativamente, encontrar una respuesta a la otra cuestión que habíamos planteado en ese bloque. Si la circulación de B alrededor del conductor no podía ser nula, ¿cómo justificábamos ese valor no nulo de la circulación de B si tomábamos como superficie cuyo contorno era esa circulación una superficie que no cortara al conductor a lo largo del cual estaba circulando
la corriente, sino que pasara por entre las placas del capacitor que se estaba cargando. Bien, en ese caso, si el capacitor se está cargando, acá hay un campo eléctrico, supongamos que estas son cargas positivas, tendríamos que dibujarlo del lado de adentro de la placa, ¿no? Pero no cabe, no permiten esa licencia. Acá hay un campo eléctrico que está cambiando en el tiempo, si esta placa se está cargando. Y ese campo eléctrico cambiando en el tiempo genera una derivada respecto del tiempo del flujo D distinta de cero, que puede dar cuenta, al menos cualitativamente, de la no nulidad de esta circulación en el conductor. Eso me olvidé decirlo en el bloque de Maxwell-Ampère. En los bloques que siguen, perdón, vamos a ver primero qué conflicto trae esta dependencia respecto de una velocidad cuya referencia no está planteada. Y luego vamos a derivar las ecuaciones diferenciales para ver que efectivamente se trata de un fenómeno de propagación ondulatoria.